Capítulo 1. La casa olvidada. Sofía nunca pensó que tendría que volver al pequeño pueblo donde pasó su infancia, un lugar que siempre le resultó demasiado silencioso y cargado de sombras. Sin embargo, la muerte repentina de su abuela no le dio otra opción. Era su responsabilidad revisar la vieja casona familiar y decidir qué hacer con ella. Mientras conducía por el camino que serpenteaba entre árboles secos, su estómago se revolvía de inquietud. Había algo en el aire que hacía que los recuerdos le parecieran más pesados de lo normal. Cuando llegó al pueblo, nada parecía haber cambiado. Las mismas casas desgastadas, las calles desiertas y las miradas curiosas de los pocos vecinos que quedaban. La casa de su abuela se alzaba al final de una calle sin salida. Era un edificio imponente, pero el tiempo lo había castigado. Las ventanas estaban opacas por el polvo, y la puerta principal estaba torcida, como si el propio edificio se inclinara bajo el peso de sus secretos. Sofía respiró hondo antes de entrar. La puerta rechinó de una forma que le resultó casi humana, como un lamento. Dentro, todo estaba tal como lo recordaba, pero el tiempo había dejado su marca. Una capa gruesa de polvo cubría los muebles, y el aire olía a humedad mezclada con algo más, algo que no lograba identificar pero que le provocaba náuseas. Caminó lentamente por la sala principal, tocando los bordes de los muebles con la punta de los dedos. Había algo extraño en la atmósfera, como si cada esquina de la casa estuviera observándola. Sofía decidió quedarse esa noche, a pesar de que su madre le había advertido que sería mejor buscar un hotel. Esa casa siempre fue rara, Sofía. No te quedes sola allí, le había dicho su madre por teléfono. Pero Sofía no quería gastar dinero ni tiempo. Además, no creía en las historias de fantasmas que su madre y su abuela solían contarle cuando era niña. Sin embargo, cuando cayó la noche, comenzó a arrepentirse de su decisión. Mientras intentaba dormir, un ruido la despertó. Al principio pensó que era el crujir normal de una casa vieja, pero pronto se dio cuenta de que eran pasos. Provenían del piso superior, lentos y deliberados. Sofía se quedó inmóvil en la cama, con el corazón latiéndole con fuerza. Debe ser mi imaginación, pensó, pero los pasos continuaban. Finalmente, se armó de valor, tomó su linterna y subió las escaleras. El pasillo del segundo piso estaba envuelto en sombras. Revisó cada cuarto, pero no encontró nada. Cuando regresó a su habitación, descubrió que la puerta, que estaba cerrada, ahora estaba abierta. Un escalofrío recorrió su espalda. Esa noche, apenas pudo dormir. Capítulo 2. Ecos del pasado. A la mañana siguiente, Sofía se sentía agotada. La luz del sol iluminaba la casa, haciéndola parecer menos amenazante, pero la inquietud persistía. Decidió empezar a organizar los objetos de su abuela para distraerse. Mientras revisaba un estante en el estudio, encontró un viejo baúl de madera que le llamó la atención. Estaba cubierto de polvo, y las bisagras parecían oxidadas, pero logró abrirlo con algo de esfuerzo. Dentro del baúl había un montón de fotografías en blanco y negro. La mayoría mostraban a su abuela en su juventud, pero una en particular captó su atención. En la imagen, su abuela estaba acompañada por una niña pequeña que Sofía no reconoció. La niña tenía el cabello oscuro y liso, y sostenía una muñeca de porcelana. Lo que más le inquietó fue la expresión de la niña, aunque estaba sonriendo, sus ojos parecían llenos de tristeza. Cuando giró la foto, encontró algo escrito en el reverso: prometiste cuidarme para siempre. Sofía sintió un escalofrío. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué su abuela nunca le había hablado de ella? Buscó más fotos en el baúl y encontró varias más donde aparecía la misma niña, siempre acompañada de la muñeca. Esa noche, mientras intentaba dormir, los pasos volvieron. Esta vez eran más intensos, como si alguien estuviera caminando directamente hacia su habitación. Además, había un susurro que acompañaba los pasos. Sofía, la voz era débil pero clara. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Encendió la linterna y recorrió la casa, pero no encontró a nadie. Cuando regresó a su cuarto, vio algo que la dejó helada. La foto de la niña con la muñeca, que había dejado en el baúl, ahora estaba sobre su mesita de noche. No recordaba haberla sacado, y estaba segura de que nadie más podía haberlo hecho. El aire en la habitación se volvió pesado, y un frío inexplicable la envolvió. Se acostó de nuevo, pero apenas pudo dormir. A la mañana siguiente,
decidió visitar a una vecina anciana que había sido amiga de su abuela. Cuando le mostró la foto, la mujer palideció. Esa debe ser Clara, la hermana menor de tu abuela. Era una niña enfermiza y murió en esa casa, le explicó. Tu abuela siempre decía que el espíritu de Clara seguía allí, esperando algo. Sofía regresó a la casa sintiéndose más inquieta que nunca. Ahora sabía quién era la niña, pero la conexión con la muñeca y las palabras escritas en la foto seguían siendo un misterio. Capítulo 3. La sombra en el espejo. De vuelta en la casa, Sofía no podía quitarse de la cabeza lo que le había contado la vecina. Clara, la hermana menor de su abuela, parecía estar conectada con todo lo que estaba ocurriendo, pero aún no lograba entender por qué el espíritu de la niña parecía manifestarse ahora. Decidió ocupar su tiempo organizando las cosas del segundo piso, tratando de evitar pensar demasiado. Mientras limpiaba el pasillo, notó un espejo antiguo al fondo, cubierto por una sábana amarillenta. Siempre había estado ahí, pero esta vez le llamó la atención de una manera que no podía explicar. Con algo de duda, retiró la sábana, revelando un espejo de marco ornamentado, desgastado por el tiempo. La superficie del espejo estaba opaca y sucia, pero aún reflejaba lo suficiente para que Sofía pudiera verse. Cuando miró su reflejo, algo no estaba bien. Al principio, pensó que era un efecto del polvo en el cristal, pero pronto se dio cuenta de que había algo más. Por un instante, vio una figura detrás de ella, borrosa y estática. Se giró de inmediato, pero no había nadie. Su respiración se aceleró. Cuando volvió a mirar el espejo, la figura había desaparecido, pero el cristal comenzó a empañarse, como si alguien estuviera respirando al otro lado. Con manos temblorosas, limpió la superficie con la manga de su suéter, pero algo apareció escrito desde dentro del espejo: «Estoy aquí». Sofía retrocedió con un grito ahogado, casi tropezando con el borde del pasillo. Tapó el espejo nuevamente con la sábana y salió corriendo del segundo piso. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Era Clara quien intentaba comunicarse con ella? ¿Qué quería decir con «estoy aquí»? Esa noche, el ambiente en la casa era más opresivo que nunca. Las sombras en las esquinas parecían alargarse y moverse como si tuvieran vida propia. Cada vez que Sofía apagaba las luces, sentía que alguien la observaba desde la oscuridad. Finalmente, dejó todas las luces encendidas y se sentó en la sala, abrazando sus piernas con los ojos bien abiertos, esperando que el amanecer trajera algo de alivio. Capítulo 4. El cuarto cerrado. Había una puerta en la casa que Sofía siempre había evitado, la del cuarto al final del pasillo del segundo piso. De niña, su abuela le había prohibido entrar allí, pero ahora sentía que ese cuarto era clave para entender lo que estaba pasando. La llave que había encontrado en la cocina parecía encajar perfectamente en la cerradura. Con el corazón latiéndole en los oídos, subió las escaleras lentamente. La puerta al final del pasillo parecía más amenazante que nunca. Introdujo la llave en la cerradura y la giró. El mecanismo crujió y la puerta se abrió con un quejido largo, como si algo dentro de la habitación se hubiera despertado. El interior del cuarto era extraño. Todo estaba intacto, como si nadie hubiera entrado en décadas. Había una cama pequeña con un edredón polvoriento, una cómoda con un espejo roto, en el centro de la habitación, una muñeca de porcelana sentada en una silla. La muñeca era idéntica a la que sostenía Clara en las fotos. Sus ojos de vidrio parecían brillar bajo la luz tenue que entraba por las cortinas rotas. Sofía se acercó lentamente, sintiendo que cada paso era más difícil que el anterior. Cuando estaba a punto de tocar la muñeca, la puerta detrás de ella se cerró de golpe, haciéndola saltar. Trató de abrirla, pero no se movía. Entonces lo escuchó, un susurro bajo y persistente. «Prometiste cuidarme». La voz llenó la habitación, y Sofía sintió que el frío le calaba los huesos. Las sombras en las esquinas comenzaron a moverse, y el espejo roto reflejaba algo que no estaba en la habitación, el rostro de Clara, pálido y con los ojos llenos de rabia. Sofía gritó y golpeó la puerta con todas sus fuerzas hasta que finalmente cedió. Salió corriendo del cuarto y cerró la puerta detrás de ella, con el corazón a punto de estallar. Capítulo 5. Susurros y sombras. Después de salir del cuarto cerrado, Sofía no podía ignorar los cambios en la casa. Algo había despertado, y la sensación de ser observada se volvió insoportable. Cada noche, los susurros se volvían más claros. «Prometiste cuidarme. No puedes irte».
Era como si las palabras vinieran de las paredes mismas, resonando en su mente incluso cuando intentaba distraerse. La casa entera parecía estar viva. Las sombras en las esquinas ya no eran estáticas. Se movían, se alargaban y en ocasiones, parecían tomar forma humana. Cuando Sofía apagaba las luces, el ambiente se volvía opresivo. Sentía un aliento frío detrás de ella, y a menudo, al girar la cabeza rápidamente, juraba ver una figura que desaparecía en la oscuridad. El miedo comenzó a afectarla profundamente. Durante el día, revisaba compulsivamente las cosas de su abuela, buscando algo, cualquier cosa que pudiera explicarle qué estaba ocurriendo. Fue entonces cuando encontró una carta oculta dentro de un viejo libro. Era un sobre amarillento, y al abrirlo, reconoció la caligrafía de su abuela. La carta estaba dirigida a ella y contenía una confesión que la dejó helada. En ella, su abuela relataba cómo había hecho un pacto desesperado para salvar a Clara, su hermana menor. Clara había nacido enfermiza, y los médicos no daban esperanzas de vida. Según la carta, el pacto aseguraba la vida de Clara, pero a cambio, su abuela debía protegerla incluso después de la muerte. Sin embargo, la abuela no había cumplido con su parte del trato. Cuando Clara murió, había intentado olvidar todo el asunto, pero sabía que el espíritu de la niña seguía en la casa. Si estás leyendo esto, significa que Clara aún está allí. Lo siento, Sofía. No pude liberarla. Tal vez tú sí puedas. La carta terminaba con una advertencia: ten cuidado. El dolor la ha cambiado. Ya no es la misma niña que conocí. Sofía sintió como el peso de la verdad la aplastaba. Ahora entendía que Clara no solo era una niña atrapada en el limbo. Su rabia y abandono la habían convertido en algo más, algo oscuro y peligroso. Sin embargo, sabía que no podía abandonar la casa sin hacer algo al respecto. Clara estaba atrapada, y de alguna manera, Sofía sentía que era su responsabilidad liberarla. Esa noche, los susurros no eran susurros. Eran gritos. Prometiste cuidarme, no puedes dejarme aquí. Las palabras llenaron cada rincón de la casa, y las sombras comenzaron a tomar forma. Figuras oscuras se movían en las paredes, y en medio del caos, Sofía tomó una decisión. Debía enfrentar a Clara. No podía seguir huyendo. Si había una forma de liberarla, debía encontrarla. Capítulo 6. El ritual. Desesperada, Sofía recordó el viejo libro que había visto en la biblioteca de la casa. Contenía rituales antiguos, la mayoría de ellos para purificación y liberación de espíritus. Aunque estaba llena de dudas, sabía que era su única opción. Pasó la mañana siguiente leyendo las instrucciones detenidamente. El ritual requería velas, sal y un objeto personal del espíritu que quería liberar. La muñeca de porcelana que había encontrado en el cuarto cerrado parecía ser el vínculo perfecto con Clara. La noche cayó rápidamente, y Sofía preparó todo en el mismo cuarto donde había encontrado la muñeca. Colocó las velas en un círculo alrededor de la cama, trazó una línea de sal en la puerta y sostuvo la muñeca con manos temblorosas. Se sentó en el suelo y comenzó a recitar las palabras del ritual, con una voz apenas audible al principio, pero que fue ganando fuerza. Al principio, todo estuvo en calma. Las llamas de las velas parpadeaban suavemente, y por un momento, Sofía pensó que tal vez no funcionaría. Pero entonces, la temperatura de la habitación cayó de golpe. Un viento helado apagó una de las velas, y las sombras en las paredes comenzaron a moverse de nuevo. Esta vez, no eran figuras indistintas. Era Clara. La niña apareció frente a ella, pero no era como en las fotos. Su rostro estaba pálido y retorcido, y sus ojos brillaban con un fuego oscuro. ¿Por qué me abandonaste?, gritó Clara, con una voz que resonaba como si viniera de todas partes. Sofía tragó saliva, su mente luchando entre el miedo y la determinación. No soy yo quien te abandonó, respondió, con la voz temblorosa. Estoy aquí para ayudarte, Clara. La figura de Clara avanzó hacia ella, y las velas comenzaron a apagarse una por una. Sofía apretó la muñeca con fuerza, tratando de mantenerse firme. Debes irte, Clara. No perteneces aquí. Continuó recitando las palabras del ritual, a pesar de que el frío la hacía temblar y las sombras parecían envolverla. De repente, Clara gritó, un sonido desgarrador que hizo que las ventanas de la habitación vibraran. No quiero irme, rugió. Las paredes comenzaron a crujir y Sofía sintió que algo la empujaba al suelo.
Sin embargo, no se detuvo. Siguió recitando las palabras del libro, con lágrimas corriendo por su rostro. Clara, esto no es lo que quieres. Debes descansar. Capítulo 7. El enfrentamiento. La figura de Clara se lanzó hacia ella, y una fuerza invisible la derribó al suelo. Sofía sintió un peso sobre su pecho, como si algo estuviera intentando aplastarla. Prometiste cuidarme, gritaba Clara. No puedes abandonarme otra vez. Las sombras se alargaban, envolviéndola, y por un momento, Sofía pensó que no lograría resistir. Pero recordó algo que había leído en el libro: la clave del ritual no era solo recitar las palabras, sino enfrentarse al espíritu con valentía. Debía demostrar que no tenía miedo. Con todas sus fuerzas, se levantó del suelo, sosteniendo la muñeca frente a ella. Clara, no soy tu enemiga. No quiero abandonarte. Pero no puedes quedarte aquí. Debes encontrar paz. Clara se detuvo por un instante, sus ojos llenos de lágrimas oscuras. Por primera vez, su rostro mostró algo más que rabia. Mostró dolor. Paz, murmuró. Las sombras alrededor de ella comenzaron a desvanecerse lentamente. Sofía vio su oportunidad. Con un movimiento rápido, arrojó la muñeca al suelo, rompiéndola en pedazos. Clara gritó, un sonido que resonó en toda la casa, y luego desapareció. El cuarto quedó en completo silencio, y las velas, una a una, volvieron a encenderse. Sofía cayó de rodillas, exhausta, mientras las primeras luces del amanecer entraban por la ventana. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que nunca olvidaría lo que había enfrentado esa noche. Capítulo 8. El silencio. La casa quedó sumida en un silencio sepulcral tras la desaparición de Clara. Sofía permaneció de rodillas en el suelo, temblando, con las manos aún aferradas a los restos de la muñeca rota. Su respiración era irregular y un sudor frío recorría su espalda. Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas del cuarto, iluminando la habitación con un tenue resplandor que, por primera vez en días, no parecía amenazante. Por un momento, Sofía pensó que todo había terminado. El aire ya no estaba cargado, y las sombras que antes se movían inquietas ahora eran solo eso, sombras comunes proyectadas por la luz del sol. Aún así, no podía evitar sentirse observada. Se levantó lentamente, con el cuerpo adolorido y los nervios aún tensos. Recogió los fragmentos de la muñeca y los colocó sobre la cama, como si temiera que dejar los restos en el suelo pudiera traer algo de vuelta. Mientras descendía las escaleras, la casa parecía distinta. Los pasillos, que antes se sentían opresivos, ahora le daban la bienvenida con una extraña sensación de paz. Se detuvo en el salón principal y miró alrededor. Aunque el polvo y los años seguían marcando cada rincón, algo había cambiado. La casa ya no parecía viva, ya no la observaba. Decidió tomar un poco de agua en la cocina, pero sus manos temblaban tanto que el vaso casi se le cayó. Mientras lo sostenía, su mirada se posó en la carta de su abuela, que aún tenía en el bolsillo. Se sentó a leerla nuevamente, esta vez con más calma. En las últimas líneas, su abuela había escrito: si logras liberarla, habrás roto un ciclo que yo no pude terminar. Perdóname, Sofía. Mi amor por Clara no fue suficiente para enfrentar mis propios miedos. Espero que el tuyo sí lo sea. Las palabras resonaron profundamente en Sofía. Su abuela había vivido atormentada por la culpa, incapaz de enfrentar el pacto que había hecho y la promesa que no había cumplido. Ahora entendía por qué la casa siempre había tenido esa atmósfera pesada. No solo Clara estaba atrapada, el remordimiento de su abuela había impregnado cada rincón de aquel lugar. Decidió que ya no podía quedarse allí. Subió rápidamente al segundo piso, recogió sus cosas y dejó atrás el cuarto cerrado. Al salir, miró una última vez el pasillo, medio esperando ver a Clara una vez más. Pero no había nada. Solo la luz del sol iluminando el polvo en el aire. Al abrir la puerta principal, sintió un alivio inmediato. El aire fresco llenó sus pulmones, y por primera vez en días, pudo respirar con tranquilidad. Cerró la puerta con cuidado, como si sellara un capítulo de su vida. Mientras caminaba hacia el auto, un pensamiento cruzó su mente: y si Clara había encontrado la paz, pero algo más aún permanecía en la casa. Capítulo 9. La liberación. Sofía dejó la casa al amanecer, pero la experiencia seguía latente en su mente.
Mientras conducía por el camino que la llevaba fuera del pueblo, no podía evitar mirar por el espejo retrovisor, esperando ver algo en la distancia. Sin embargo, la casona quedó atrás, desapareciendo lentamente entre los árboles, como si se despidiera de ella. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso. Su teléfono seguía apagado desde que había llegado al pueblo, y no tenía intención de encenderlo. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Cuando finalmente llegó a su apartamento, el contraste con la casa era abrumador. Las paredes blancas, el sonido lejano de los autos y la luz natural que inundaba el espacio parecían irreales. Era difícil creer que, apenas unas horas antes, había estado enfrentando algo que desafiaba la lógica. Decidió tomar un baño largo para relajarse. Mientras el agua caliente corría por su cuerpo, Sofía cerró los ojos y permitió que su mente volviera al momento en que Clara desapareció. Recordó la mirada de la niña, como su rabia se había transformado en dolor y luego en una especie de paz. Por un instante, se sintió conectada con ella, como si Clara hubiera estado esperando ese momento durante décadas. Esa noche, Sofía intentó dormir, pero los ecos de los susurros aún resonaban en su mente. «Prometiste cuidarme», se giró en la cama, tratando de convencerse de que todo había terminado, pero un pensamiento persistente la mantenía despierta. ¿Y si Clara no había sido la única atrapada en la casa? Recordó las sombras que se movían en las paredes, las voces que parecían múltiples. Tal vez, liberar a Clara había sido solo el primer paso. Durante los días siguientes, Sofía comenzó a investigar la historia de la casa y de su familia. Descubrió que Clara no era la única que había muerto allí. Varias generaciones de su familia habían vivido y muerto en esa casona, y muchos rumores hablaban de tragedias inexplicables que habían ocurrido entre sus muros. Aunque intentó ignorar estas historias, no podía evitar sentir que aún tenía una conexión con el lugar. Un mes después, Sofía recibió un paquete sin remitente. Al abrirlo, encontró una pequeña muñeca de porcelana, idéntica a la que había roto durante el ritual. Su corazón se detuvo por un instante. Había una nota junto a la muñeca, escrita con la misma caligrafía que las palabras en el espejo: «Gracias». Aunque el miedo amenazaba con apoderarse de ella, Sofía sintió algo más: alivio. Clara había encontrado la paz, pero la casa nunca la olvidaría. Con la muñeca en las manos, comprendió que, de alguna manera, siempre llevaría consigo una parte de esa historia. La casona ya no era solo un lugar físico. Era un recordatorio de los lazos familiares, de las promesas rotas y, finalmente, de la redención.